Hermanos, que el Señor les bendiga, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos una vez más acá reunidos para darle seguimiento a lo que es nuestro estudio semanal. Y estábamos en la clase número 14, la que lleva por título Mi temperamento en las manos de Dios. Amén. Vamos a estar viendo la tercera parte. Los hermanos, gracias hermano Arnulfo, hermano José. La semana pasada llevaron a cabo lo que es la segunda parte de la clase y hoy vamos a estar tocando en la tercera parte, lleva como título Mi temperamento personal al servicio de Dios. Pero antes quiero mandar un saludo cordial a todo el que nos está viendo, al que nos está sintonizando. Gracias por haberse conectado, que el Señor les bendiga. Un saludo hasta los lugares donde nos miran. En México, en Guatemala, El Salvador. Un saludo cordial a mi familia allá en El Salvador. Que el Señor les bendiga. Espero que estén conectados y que compartan el video, ¿verdad? Todos los demás hermanos también. Un saludo a Honduras, República Dominicana, donde también tenemos entendido que nos miran. En México, por supuesto, claro. Y gracias por conectarse. Vamos a gozarnos, a entrar en lleno a lo que es el estudio de esta semana, pero antes quiero darle la bienvenida a mis hermanos. Hermanos, ¿cómo se encuentran? Muy bien, gracias a Dios, muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos de nuevo, compartiendo con ustedes, agradecidos con el Señor, por supuesto, por todo lo que ha hecho. Y gracias a todos los hermanos por sus oraciones. Algunos tal vez dieron cuenta, algunos no, ¿verdad? Pero estuvo un poco malito, pero de salud, pero gracias a Dios estamos restablecidos. Estamos contentos de verle de nuevo, hermano. Hermano Arnulfo. Un abrazo para todos los hermanos que están. Un abrazo, hermanos, Dios les bendiga. Donde quiera que estén, que el Señor les guarde. Queremos también aprovechar para dar la bienvenida. Hay algunos hermanos que están con nosotros ahora. Está nuestro hermano pastor en controles, hermano también Herrera, nuestra hermana Vicky, hermano José, Dios los bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes también, donde quiera que estén. Amén, amén, que el Señor les bendiga y pues vamos a entrar de lleno y quiero confesarles que he estado un poco nervioso, ¿verdad? Con respecto a esta clase. Hay mucho para profundizar y hemos estado profundizando mucho y también la semana pasada estuve viendo que estuvo muy participativa la audiencia, ¿verdad? Estuvieron haciendo muchas preguntas, lo cual nos alegra mucho, ¿verdad? Así es. Aprovecharon que no estaba usted por eso. ¿Verdad? Sí, puede ser, porque aprovecharon que estaba el hermano Pinzón, ¿verdad? Quien tiene también mucha experiencia en lo que es la palabra del Señor y mi hermano José también, ¿verdad? Sí. Pero sí, agradecidos porque participan, ¿verdad? Y les animamos a que sigan participando. Nos alegra mucho que pregunten. Nosotros estamos acá para poder responder a esas preguntas, ¿verdad? Conforme a la capacidad que Dios nos ha dado también para responder. Habrán ocasiones en las que tal vez no sepamos la respuesta exacta, ¿verdad? O correcta. Pero no las inventamos, ¿verdad? No. Sino que vamos a responder conforme a la capacidad que el Señor nos ha dado. Amén. Amén. Así es. Y pues nuestra intención es responderle de la mejor manera, sin querer debatir, ¿verdad?, con algún hermano, pero sí con esa intención de que podamos todos participar. Y les invitamos a que lo hagan, nos alegra ver acá a nuestra hermana Vicky y a los hermanos acá también, ¿verdad? Así de que les animamos a que ustedes también participen, hermanos. ¿Qué les parece si damos un pequeño repaso? Hermano Rodrigo, usted no estuvo presente en las dos clases anteriores y nos gustaría dar un pequeño repaso de lo que vimos en la primera parte y la segunda parte. ¿Qué le parece? Sí, para empezar, pues parece ser que estuvieron mirando acerca de lo que es el temperamento en sí, ¿verdad? Que no traigo la definición ahorita, ¿verdad? Pero me imagino que el hermano nos los puede compartir, el hermano Ruiz, que trae una definición muy buena de lo que es el temperamento. Estuvimos mirando también de que cómo trabaja Dios, o más bien, sí, a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Incluso traigo algo para
para compartir de Pedro, ¿verdad? Porque ya estuvieron hablando acerca de Pablo, de su conversión, ¿verdad? Son maravillosas y y es una prueba más de que nada es imposible para el Señor, ¿verdad? Claro. Nada es imposible. Y lo hemos mirado tanto en las vidas de los personajes bíblicos, pero en las vidas de nosotros mismos. Y de muchos hermanos. ¿verdad? Nuestros hermanos en la congregación hemos mirado y e incluso hemos sido testigos de unos cambios tan grandes que ha hecho el Señor a través de los años en ciertos hermanos de aquí de la iglesia, de lo cual dice uno, ¿cómo no creer en Dios? Sí. Amén. Y es la palabra misma lo que los cambia. Sí, se nota entonces que sí ha estado pendiente el hermano de las clases anteriores. Pero hermanos, antes de que se nos olvide, se nos está pasando el poder encomendar este tiempo en manos de Dios. ¿Qué les parece si hacemos una oración para poder poner este tiempo, ¿verdad, en sus manos? Hermano Arnulfo, ¿nos ayuda con una oración, por favor? Señor, te damos gracias por este tiempo. Queremos ponerlo en tus preciosas manos. Amén. Que tu Santo Espíritu nos dirija y que todo lo que nosotros podamos exponer, Señor, sea conforme a tu voluntad. Bendice a nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestras familias que están cerca y lejos en este momento, pero que están en sintonía, están en comunión con este programa. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas donde quiera que estén. Oramos en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Queremos recordarles también que puedan ir teniendo los hermanos que tienen el libro, que puedan ir leyendo las preguntas. Dijimos al principio de esta clase que íbamos a estar preguntando para formular las preguntas que vienen al final de esta clase, ¿verdad? Y queremos animarles de que puedan tener las listas, hermanos. Así de que, como dijimos, vamos a dar un pequeño repaso. El hermano Rodrigo ya nos dio una síntesis de lo que estuvimos viendo también, ¿verdad? Y sí, estuvimos hablando primeramente en la primera parte acerca del temperamento. Hablamos de sus características, hablamos de la definición de lo que significa temperamento, ¿verdad? Y dijimos que significaba medida o temperatura, ¿verdad? O sea, también dijimos que fue en el lado de la ciencia, en el lado de la psicología, fue descubierto por un médico, psicólogo, se puede decir filósofo, llamado Hipócrates, quien en aquel entonces pensaban de que el temperamento de cada persona era dependiendo del tipo de fluido que denominaba más en su cuerpo, ¿verdad? Como los sanguíneos, en ese caso la sangre, los flemáticos, la flema, ¿verdad? Pero eso es desde el lado de la ciencia, ¿verdad? Después ahondamos ya en lo que tiene que ver en el lado espiritual y vemos cómo el carácter que es la parte que desarrollamos en el transcurso de la vida, que es la que nos ayuda a controlar el temperamento, ¿verdad? Me gustó incluso el ejemplo, me gustó el ejemplo que puso también ese de que el carácter, ese carácter nosotros tenemos el control, sí, y de lo que es el temperamento es algo que hace a nosotros, pero, amén. Sí. Pero sí, que podemos nosotros controlar, canalizarlo, sí. Recuerdo que el hermano Arnulfo también hablaba acerca del color de ojo, del color de la piel, de cómo hasta de las enfermedades, ¿verdad? De que vienen a nuestras vidas, de que cuando tenemos una enfermedad ya sabemos de cómo evitarla, ¿verdad? Si sabemos que padecemos, tenemos la tendencia a padecer de algo, cómo poder evitarla, ¿verdad? Cómo canalizarlo. Entonces hay una similitud entre eso y el carácter, ¿verdad? De que el carácter sirve para poder controlar el temperamento, ¿verdad? En este caso, en una enfermedad, si sabemos de que padecemos de algo, vamos a tratar de evitar el poder contraer esa enfermedad, cosas que sabemos que poder nos manejarlo, va a poder de alguna manera erradicarlo. Correcto, ¿verdad? Como una alergia, por ejemplo, ¿verdad? Sabemos qué nos causa la alergia, entonces nosotros tenemos que tratar de evitarlo mediante teniendo los cuidados, ¿verdad? Así de que vimos eso. También estuvimos viendo también para qué es importante conocer el temperamento, ¿verdad?
el hermano Arnulfo daba los 3 puntos, ¿verdad? Y decía que el número 1 es para saber nuestras virtudes y cualidades naturales para que sean la base de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Claro. El poder conocer cuáles son nuestros altos y nuestros bajos, ¿verdad? Nuestro fuerte y nuestro débil. Correcto, correcto. Y en el número 2 dijo usted de que para conocer nuestros defectos y debilidades naturales para mejorarlos. Y en el número 3, para conocer y comprender mejor a otras personas. A establecer buenas relaciones. Así que vimos para qué es importante, ¿verdad? En qué son las áreas donde tenemos que trabajar más, trabajar menos para poder llevar a cabo un buen temperamento. ¿Okay? También después vimos también los 4 tipos de temperamento. Ustedes los expusieron, muy bien explicado. El hermano José Ruiz leyó acerca de los 4 tipos de temperamentos y aprendimos. ¿Se acuerdan algo que aprendimos? Que habían 2 tipos de un temperamento y 2 tipos de otro tipo de temperamento. Por lo regular nosotros tenemos, pues sí, 2 de cada uno, pero uno es más fuerte que el otro y es el que nos identifica básicamente, ¿no? Sí, amén. Pero también aprendimos de que hay 2 tipos de temperamento que son hacia afuera y 2 tipos de temperamento que son hacia adentro, que son conocidos como los extrovertidos. Introvertidos. Amén. Amén. Luego vimos ejemplos de personajes bíblicos. Ustedes hablaron acerca de la vida del apóstol Pablo, cómo hubo una transformación, ¿verdad? En la vida de él. Vimos cómo era su temperamento antes de conocer al Señor. Y de hecho creo que todavía vamos a tocar algo del apóstol Pablo, porque es un gran ejemplo a poder seguir. No por algo, como decíamos la vez pasada, él dijo, aprended de mí, así como yo he aprendido de Cristo, ¿verdad? Entonces es interesante que sigamos. Yo creo que vamos a llegar a la conclusión hablando del apóstol Pablo. ¿Verdad? Amén. Amén. Como dijimos, ¿verdad? Entonces tocaron ustedes como ejemplo la vida de él, ¿verdad? Y otra de las cosas que nos preguntamos también fue que si podía cambiar nuestro temperamento. Y dijimos que no, ¿verdad? Dijimos que era algo que viene dentro de nuestro ADN y que no cambia, pero que sí logramos controlarlo mediante el carácter, ¿verdad? Ok, entonces yo creo de que eso fue todo lo que vimos en la primera y la segunda parte. ¿Algo que se me haya quedado por alto, hermano Pinzón? No, yo creo que ya en pocas palabras dimos más o menos sintetizado lo que hemos venido tocando sobre el carácter. Y tal vez sería bueno todavía mencionar lo que es el sanguíneo, el colérico, melancólico y el flemático. Y tal vez de alguna manera vamos a tocar, yo creo que en las preguntas y respuestas vamos a enfatizar algo de lo que es el carácter del colérico, los pros y los contras. Amén. Y así de los demás. Yo creo que el pastor tiene una foto donde aparecen las cualidades y los defectos de cada uno de los temperamentos. Y yo creo que ahorita les aparece a ustedes ahí en la pantalla y podemos ver, ¿verdad? Cuáles son las cosas positivas y negativas de cada uno de ellos. Sí, solo por dar algún ejemplo, ¿verdad? Podemos ver que los melancólicos dice que son gentes sensibles interiormente, son analíticos, son tiernos y reflexivos, dice. Pero también tienen sus defectos, que son depresivos, pesimistas, y les gusta dar una imagen de sufrido, dice. Okay, eso es solo por dar unos ejemplos, ¿verdad? En el flemático, dice, las cualidades del flemático es gente confiable, equilibrada mentalmente, de buen carácter y fácil de congeniar, ¿verdad? Gracias, hermano. ¿Estás hablando de mí? Y dice, entre los defectos, ahí le van, los suyos, dice entonces. No, páseselos al hermano pastor, por favor. No tiene autoconfianza, es pesimista, temeroso, se aflige y se preocupa con facilidad. Hermano. Esos serían los introvertidos, pero si vemos en los extrovertidos, hermanos, tenemos al sanguíneo, por ejemplo,
dice que es una persona cálida y vivaz. Dice que tiene carisma, es comunicativo, nunca le falta de qué hablar. Cuando hablan de comunicativo no están hablando del chisme, ¿verdad? No, de dar noticias. O de dar noticias. Posiblemente, no sé, hermano. Pero dice, en los defectos que tiene, dice que llora con facilidad. Yo conozco a alguien aquí en la congregación que... dice, no queremos decir nombres porque luego el pastor se va... Sí. Le cuesta encontrar sosiego, tiene arranques de enojo, exagera la verdad. En el colérico dice el colérico dice que es seguro y firme en sus decisiones, voluntarioso, tenaz, autodeterminado, optimista, audaz y valiente. Entre sus defectos dice problemas con su carácter violento, es porfiado, insensible y a las necesidades ajenas. Es poco emocional y frío. Así de que ahí más o menos le dejamos ya. Y ya los hermanos tienen el cuadro ahí para que también se puedan ubicar. ¿Dónde pueden ubicarse, verdad? Porque ese es el punto. Y no solo dónde nos podemos ubicar, hermanos, sino que dónde tenemos que mejorar. Sí, así porque ese es el punto, ¿va? Cuando nosotros ya venimos a Cristo, el Espíritu Santo está trabajando, tratando de llenar esas áreas, ¿verdad? Que en su momento, cuando estábamos fuera de la gracia del Señor, teníamos una mezcla, pero casi en lo negativo. Entonces, yo creo que como creyentes, el Espíritu Santo está tratando de que nosotros tengamos la disposición de que le demos a Él lugar para trabajar Él en nuestra vida, en todas esas áreas negativas, que de alguna manera todos tenemos un poquito de cada cosa. Amén. Y recuerdo que usted tocaba también el tema del apóstol Pablo, ¿verdad? Antes de, no sé si es antes o aún ya después de convertido, cuando él habla de todo eso, ¿verdad? De que dice que lo que él no quiere hacer es lo que termina haciendo, sí, porque sigue habiendo esa lucha dentro de nuestro cuerpo, 7, ¿verdad? Sí. Y es ahí donde tenemos que poner en práctica lo del carácter, ¿verdad? Sí. Que es mediante nomás el Espíritu Santo quien nos ayuda a irlo forjando, a irlo desarrollando. Sí, de hecho es algo que podemos mirar ahorita, que vamos a ver adelante en Pedro, y podemos mirarlo en Pablo, algo que sucedió con ellos cuando recién tuvieron ese encuentro con... Creo que es buen momento para que lo pueda, antes de que entremos de lleno a lo que es la tercera parte, hermano. Claro que sí. Si gusta comentar. Básicamente lo que quería compartir, hermano, por ejemplo, lo que veníamos viendo en Pedro, la trayectoria, ¿verdad? De cuando andaba con Jesucristo, su manera de comportarse de él, ¿verdad? Por ejemplo, en el momento que estuvo con Jesucristo, el momento de que Jesucristo le quiso lavar los pies y él se negó, ¿verdad? Dijo, no, a mí, yo no, tú no puedes hacer esto a mí, ¿verdad? Entonces vemos una conducta ahí un poquito, ¿cómo podríamos decir? Pues arrogante, o podríamos verlo un poquito inquieto por ese lado. Pero ¿qué pasa con el apóstol Pablo, verdad? Con el apóstol Pedro, cuando después del Pentecostés, ¿qué es lo primero que sucede? No sé si se acuerdan, que empezaron a hablar las gentes a decir, hey, ¿qué está pasando con ellos? ¿Están ebrios o qué? ¿Están locos? ¿Verdad? Pero no, el apóstol Pedro tomó esa iniciativa, ese liderazgo y empezar a predicar, y eso es una de sus cualidades. Empezó a predicar de una manera de que fueron 3,000 los convertidos en ese momento, ¿verdad? Entonces podemos ver ahí el cambio que hubo en Pedro. Y no solo eso, sino que pues la clase se trata de que nuestro carácter en las manos de Dios, qué es lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos nuestro carácter en las manos de Dios, ¿qué es lo que puede hacer? Convertir a 3,000 personas en una prédica, ¿verdad? Así interesante. Y después, cuando viene la conversión del apóstol Pablo también, ¿qué sucede? Dice en el capítulo creo que 9 o 7 de Hechos, perdón, sí, está el apóstol Pablo, dice que todavía trae hambre, ¿cómo dice? De muerte, ¿verdad? Habla. Entonces, creo que usted lo tocó el hermano Pinzón la semana pasada. Y después de eso ya se le aparece Jesucristo. Va y
lo ciega de sus ojos y está encerrado por 3 días y 3 noches. Después ya viene, cuando le abre los ojos se le caen las escamas. ¿Y qué sucede después? Dice que viene y empieza a predicar que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces la gente no lo creía, pero hay algo bien interesante que dicen ahí, que dice en el capítulo ese. Dice que los judíos se confundían, ¿verdad? Se confundían porque Pablo estaba predicando eso, pero dice, pero Pablo más se esforzaba, ¿sí? Entonces eso me llamó mucho la atención. Incluso nuestro pastor nos ha predicado de eso, ¿verdad? Dice que seamos intencionales nosotros, ¿verdad? Entonces cuando nosotros dejamos nuestros temperamentos en las manos del Señor, es cuando empiezan a suceder ese tipo de cosas. Pero tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, ¿qué fue? Tomaron una iniciativa y accionaron algo en ellos. Y yo creo que allí entra el factor común, que es el temperamento, ¿verdad? Porque gracias a ese tipo de temperamento que ellos tenían, especialmente el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, era en el tipo de temperamento sanguíneo o colérico, existe eso, ¿verdad? Ese empuje, ese siempre de tomar iniciativas, un impulso, ¿verdad? Y yo creo que la esencia nunca la perdemos. Aún dentro de lo que usted está hablando, podemos ver que después de su conversión, Pedro, Pablo y todos los demás siempre tenían esa esencia, ¿verdad? Que fue canalizada correctamente, fue guiada correctamente por el Espíritu Santo, es lo que dice él, ¿verdad? Por ejemplo, en Juan, en el capítulo 18, dice que cuando fueron a capturar a Jesucristo, el apóstol Pedro dice que desenvainó su espada o su navaja, no especifica bien, y le corta la oreja al soldado, ¿verdad? Que Jesucristo ahí mismo se la repara. Por un impulso, ¿no? Pero ya después en las Escrituras, más después en las Escrituras, ya no volvemos a encontrar a Pedro, a ese Pedro. Al contrario, lo hallamos predicando con amor, ¿verdad? Con mucha dedicación. Sí. Es interesante, hermanos, Con que mucho denuedo. esto se origina en la venida del Espíritu Santo. Exactamente. Entonces, el Espíritu Santo actuaba temporalmente en los apóstoles. Jesucristo en una ocasión les sopla y el Espíritu Santo llega a la vida de los apóstoles. Ajá. Pero luego ellos prácticamente era temporal, como que eran en ciertas misiones, pero cuando es la venida del Espíritu Santo, la vida les cambia. Pero el punto es aquí, hermanos, que tal vez podamos enfatizar, es que cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Amén, amén. Pero la transformación que se puede llevar a cabo es única y exclusivamente dependiente de nosotros. Ajá. Y eso lo hemos enfatizado y lo vamos a seguir haciendo, porque el Espíritu Santo viene a nuestra vida, así como vino en el día del Pentecostés, y vino para quedarse, vino para que los hombres tuvieran realmente la capacidad de poder ser guiados por Él, y fueron transformados. Y vemos el cambio de Pedro, lo que se está explicando. Pero igualmente, nosotros tenemos tantas cosas en nuestra vida, hermanos. Estamos hablando del temperamento, estamos hablando de las cosas que todavía están siendo moldeadas en nuestra vida. Pero el Espíritu Santo no podrá hacer nada. Vino a nosotros, pero no podrá hacer nada, a menos que nosotros dejemos que Él trabaje en nuestra vida. Es la relación prácticamente de lo que ocurrió en Pedro. ¿Qué está ocurriendo en mí? ¿Qué está ocurriendo en usted? Pues el Espíritu Santo ya está en su vida en el momento que cree en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces el Espíritu Santo es el que debe de obrar. Por eso dice Pablo en Gálatas, sed llenos. Cuando nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, entonces las cosas siguen en nuestra vida batallando. Ahí nosotros seguimos batallando. Vamos a batallar, por supuesto, porque ahorita vamos a leer algo del apóstol Pablo, lo que se estaba diciendo en el capítulo 8. Sí. Él dice, lo que leímos la vez pasada, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y yo creo que vamos a tocar esa cita también, miserable de mí, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Así es. Gracias doy a Jesucristo
Dice, gracias doy por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo en la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces nosotros tenemos una naturaleza y que hemos explicado que todavía tiene tendencias, pero no podemos excusarnos que porque tenemos una naturaleza mala, nosotros vamos a seguir dando lugar a que esa naturaleza predomine en nuestra vida. Entonces yo creo que así como sucedió en el día del Pentecostés con estos hombres, así debe suceder en nuestras vidas porque el Espíritu Santo ya está en nosotros. He ahí, hermano, despuesito del Pentecostés, hermano, ¿qué pasó? Dice que hablan en diferentes lenguas, pero hablan en lenguas terrenales. Idiomas, sí. Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. He ahí la clave, hermano, o no la clave, sino el darnos cuenta de que alguien ha sido tocado por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ha morado en esa persona. Es visible, hermano, cuando un hermano viene a los pies de Cristo, porque es lo que primero que empieza a hablar, ¿sí o no? Claro. Empieza a hablar de las maravillas de Dios, empieza a hablar del amor de Dios. Y cuando tenemos el primer encuentro con Jesucristo, por naturaleza, eso es lo que sale de nosotros. Queremos compartir de la palabra de Dios a todos. Y lo mismo sucedió con el apóstol Pablo después del encuentro con Jesucristo. ¿Quién lo paraba, verdad? Sí, hermano, sí, es maravilloso, es hermoso. Después de venir persiguiendo a los cristianos, hermano, después del encuentro, hermano, empieza a predicar de Jesucristo. Porque ha habido una conversión genuina. Amén, ¿verdad? gloria a Dios. Y yo creo que creo que es en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, donde ya Pablo pone, por ejemplo, a los mismos hermanos que han sido convertidos, ¿verdad? Que dice que son como cartas de presentación, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal si lo leemos, hermano? Claro. Porque tiene mucho que ver con lo que ustedes están hablando ahorita. Pastor, ¿tenemos algunas preguntas? No. Pues les invitamos a los hermanos que nos están viendo de que formulen preguntas. No sé si tenemos alguien conectado. Sí, claro que están conectados. Les invitamos, hermanos, a que puedan formular sus preguntas. No sé si la cita la tenga, hermano. Creo que es si es segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 1 y 2. Segunda de Corintios. Dice, nuestras cartas sois vosotros, el versículo 2, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, o sea, en la ley, sino en tablas de carne del corazón. Amén. Entonces eso nos confirma, ¿verdad?, de que tiene que haber un cambio en nosotros, ¿verdad? Y nosotros vamos a hacer esa carta de presentación, ¿verdad? Cuando representando el nombre de Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de Dios, la gente va a ver en nosotros ese cambio, ¿verdad? Entonces ese cambio viene por medio del Espíritu Santo, cuando empezamos a ver cambios en nuestro temperamento, ¿verdad? Así es. El apóstol Pablo, como usted dice, él seguía y con ese impulso, con esa tenacidad, pero hablando con denuedo, como los demás apóstoles, ¿verdad? Pero porque ellos se habían dejado guiar por el Espíritu Santo, se habían dejado llenar por el Espíritu Santo, y ya no eran ellos los que hablaban, sino el Espíritu Santo a través de ellos. Amén. Así es. Amén. Así es. Así de que muy interesante, hermanos. No sé si quieren seguir. No, está bien así. ¿Está bien? Nomás eso quería confirmar, ¿verdad? De lo que el apóstol Pablo dice en el capítulo 9, versículo 20, dice, y enseguida, dice, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y luego en el 22 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, dice, demostrando que Jesucristo era el Cristo. Digo, amén, que Jesús era el Cristo, perdón. Amén. Así es. Pues creo que vamos a empezar en la tercera parte de la clase, mi temperamento personal al servicio de Dios. Vamos a leer la primera parte hasta donde dice Lucas 1:37
No sé quién de ustedes le gustaría leerla. Claro. Yo lo puedo leer si quiero. ¿Sí? ¿Le lee? Sí. Ok. Dice, mi temperamento personal al servicio de Dios. Al igual que sucedió con Pablo, nosotros podemos confiar en el poder de Dios hoy en día. El principio está en creerle a Él, quien como nuestro Creador puede y desea verdadera y permanentemente desea verdadera y permanentemente obrar en cambio en nuestro temperamento. Muchas personas pueden tener la opinión de que este asunto está determinado por la genética y que por tanto es permanente. Puedo entender que es obvio que algunas personas tienen un temperamento más fuerte y otros más suaves. Es indiscutible que tenemos una tendencia natural a cierta forma de ser. Esto es parecido al color de los ojos y a cierta predisposición del cuerpo y algunas enfermedades. Por ejemplo, problemas de corazón a niveles altos de azúcar en la sangre, lo cual es determinado por el código de información del ADN, el mismo que guía el nacimiento y crecimiento de las células del cuerpo. Sin embargo, nuestras experiencias y decisiones personales también pueden tener un efecto en la genética. Por ejemplo, si conozco que tengo una predisposición a la diabetes, mi lucha personal será comer sano, evitando azúcares y almidones en la dieta y ejercitándome diariamente. Ups, a alguien le están hablando. Dice, al igual que tener controles médicos regularmente, debo luchar con esto porque soy un ser humano y la enfermedad es parte de mi existencia terrenal. De igual manera, yo creo que Dios puede tomar control de la diabetes y quitarla del cuerpo si Él así lo decide en su voluntad, porque aún la genética está bajo el poder de Dios. Mi parte es esperar siempre en fe y hacer la voluntad diariamente, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Amén, nada hay imposible para Dios. Aquí estamos viendo algo de lo que estábamos comentando, ¿verdad? Recientemente, acerca de que si sabemos, ¿verdad? De que nuestro temperamento es algo permanente en nuestra vida, ¿verdad? Ajá. Algo que está ahí, pero que así como los deseos de la carne, que no debemos de darle rienda suelta, de igual manera yo creo que al temperamento también, mediante nuestro carácter que es forjado por el Espíritu Santo, también tenemos que mantenerle la cuerda cortita, ¿verdad? Claro. De no dejarlo salir a flote, darle rienda suelta, ¿verdad? Y pusimos, por ejemplo, ¿verdad? Como alguna enfermedad, alguna alergia, si ya sabemos, tenemos que buscar las maneras de cómo evitar, ¿verdad? Por ejemplo, si sabemos qué cosas nos puedan hacer perder la paciencia, tenemos que contrarrestar eso de alguna manera, ¿verdad? Orando, pidiéndole a Dios de que Él nos dé la capacidad para poder soportar a las personas ásperas o a cualquier cosa que nos pueda hacer salir de control, ¿verdad? También yo creo que en este caso yo puedo comparar lo del temperamento que está ahí, ¿verdad? El darle rienda suelta al temperamento como cuando estamos como dijimos la otra vez, estamos en un auto, ¿verdad? Y pusimos el ejemplo del volante, pero también los frenos, ¿verdad? Sabemos que si nosotros vamos en un carro, en una carretera y tiene curvas y no hacemos uso de esos frenos, sabemos que va a traer consecuencias, Claro. ¿verdad? Van a haber consecuencias graves en nuestra vida, ¿verdad? Entonces sabemos que los frenos están para eso, ¿verdad? Para poder nosotros prevenir esas consecuencias graves que van a suceder. Claro. De igual manera, en el temperamento, ¿verdad? Cuando sabemos qué lo puede provocar el exponerse, el salir, ¿verdad? Entonces tenemos que tener como ese freno, ¿verdad? Que Así es. ese freno es la voz del Espíritu Santo quien nos dice, nos redarguye y nos avisa, ¿verdad? Cuando podemos estar en peligro en algo. No sé si quiere extender un poco más. Sí, yo creo que, hermanos, una de las cosas que podemos ver es, por ejemplo, cuando estamos hablando del ADN,
en muchas ocasiones como padres nosotros cometemos grandes errores, ¿verdad? Con nuestras palabras, con nuestras expresiones, con nuestros señalamientos a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Decimos, no vas a cambiar, así era tu padre, y igual va a salir tu hijo. Y esas cosas a veces marcan a las personas, hermanos. Y ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener. Dios puede cambiar. Cambió nuestra vida, puede cambiar a cualquiera. Claro. ¿Verdad? Sí. Dependiendo, no de Dios, ya dependiendo de la persona. Dios está, en cuanto a las personas que no han venido a Cristo, el Espíritu Santo tiene una tarea, es convencer al individuo de pecado. Pero cuando ya el individuo viene y reconoce que es pecador y entrega su vida a Cristo, entonces ya el Espíritu Santo comienza a trabajar. Entonces, cuando decimos no hay imposible para Dios, es que nosotros a veces marcamos a alguna persona, o entre la familia, a nuestros hijos, como decía, o a nuestra esposa, o en tal caso a la esposa al esposo. No vas a cambiar porque eres igual que tu padre o igual que tu mamá. Entonces no tenemos que atrevernos a decir eso. Al contrario, sí se puede, sí puedes cambiar. Si tiene algún un problema de temperamento, un problema de carácter, sí puede cambiar. ¿Qué tendría que hacer usted y yo para que nosotros podamos ayudar a esa persona a cambiar? Número 1, orar. Número 2, hablarle con nuestro ejemplo, ¿verdad? Amén. Y número 3, también hablarle y decirle que sí se puede cambiar. Al amigo, al compañero de trabajo, sí se puede. Sí puedes dejar ese carácter. Dios me cambió a mí y te puede cambiar a ti. Oh, claro. Pero si no miran un cambio en nuestra vida, hermanos, entonces no podemos nosotros atrevernos a decir, sí te puede cambiar. Dios puede hacerlo si no lo respaldamos con nuestro ejemplo, ¿verdad? Oh, claro. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es realmente orar por nuestros hermanos, nuestras familias, que sí se puede, que sí nosotros, si el Señor ha hecho algo en nuestra vida, puede hacerlo también en la vida de ellos. Claro. Dice, algunos tomarán algún tiempo más extenso que tal vez otros, pero sí podrán alcanzar un cambio de temperamento. Ser esa carta de representación, ¿verdad? Claro. De la que habla Pablo, ¿verdad? Exacto. Así Poder es. ser. Yo quiero agregar algo nomás, A ver, hermano. dígame. Bueno, más bien tocar un punto también que me ha tocado compartir, ¿verdad? Me he encontrado con personas que piensan que siendo cristianos, hermanos, no nos va a pasar nada. Y ahorita estamos hablando aquí de Lucas, ¿verdad? 1:37, que dice que nada es imposible para Dios. Y no lo hay, hermanos. Vemos cómo Jesucristo resucitó a Lázaro y a muchos más, a muchos sanó, ¿verdad? De lepra, de muchas cosas. Libertó Hizo gente, tantas cosas. sí. Pero si nos damos cuenta, hermanos, todos esos personajes fallecieron también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos seres humanos y hablamos del ADN, ¿verdad? El Señor también tiene control de eso en nuestras vidas. Pero muchas veces nos han inculcado nosotros que siendo cristianos no nos va a pasar nada. Cuando Jesucristo mismo dijo, ¿verdad? Que en el mundo tendremos aflicciones. Entonces, como dice el escritor aquí, ¿verdad? Si eres propenso a ciertas enfermedades, cuídate. Claro, Dios tiene cuidado de ti, pero también tú también tienes que poner de tu parte, tiene que haber Esa es una la prudencia, acción. Sí, hablaba el hermano, ¿verdad? Pinzón, de nuestra responsabilidad, nuestra parte, ¿verdad? Dice el Señor, mijo, yo ya te libré, yo ya te curé, pero ahora ten cuidado porque te puedes volver a enfermar. Amén. Amén. Muy buena anotación. Teníamos un par de textos, Jeremías 27:5, teníamos Apocalipsis 4:11 y Salmos 89:11, para que veamos, ¿verdad? Que si Dios es capaz tiene el poder para hacer maravillas mucho más grandes, ¿verdad? Él tiene también el poder para cambiar nuestro temperamento. ¿Y qué dicen algunos de esos textos, hermanos? Jeremías. Jeremías 27:5. Amén. Dice, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Amén.
que dice Apocalipsis 4:11, o ¿cuál es el que tiene, hermano? ¿Tiene el? Teníamos Ok, el mismo. el mismo, pero ahorita lo buscamos en la Biblia, está, ¿verdad? ¿Había otro? ¿No? Amén. Sí, Salmos 89:11, hermano. Y Apocalipsis. Apocalipsis 4:11. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Salmos 89:11. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Amén. Entonces tenemos la plenitud, tenemos la confianza que al Dios al que nosotros le creemos es un Dios poderoso. Amén. Hay un coro que dice, tengo un Dios que todo lo puede. Es hermoso saber que tenemos a un Padre que tiene todas las cosas en control, ¿verdad? Dice que cuando iba entre la multitud del Señor, dice que se le acercó un oficial del ejército romano, ¿verdad? Oh, que sí. su hija estaba enferma. Y dice que la desesperación de este hombre era tan grande, ¿verdad? De que entre medio de la multitud, él acudió al Señor, ¿verdad? Para que Él viniera a su auxilio. Y dice que el Señor, en vez de salir corriendo a prestar auxilio a la niña, dice de que se detuvo entre la multitud a hablar con la mujer que tocó su manto. Y el hermano que estaba dando la predicación dice, ¿qué momento más inoportuno? ¿Qué habrá sentido este hombre en ese momento, verdad? Cómo su temperamento tuvo que haber sido puesto a prueba, me imagino, Sí, ¿verdad? sí. Que dice de ¿qué habrá sentido este hombre en este momento? Dice, cuando la señora dice, se detuvo a hablar con el Señor, dice, y ojalá y la señora no le haya ofrecido algún café, tomarse un café al Señor también, dice, porque la Biblia menciona que el Señor se volteó y se detuvo a conversar con esta mujer, ¿verdad? Pero las cosas empeoran aún, ¿verdad? Porque viene alguien y le dice, tu hija ha muerto, ¿verdad? Y viene el Señor y le dice, ¿verdad? Que nomás crea, que crea y todo va a estar bien, ¿verdad? Y pues ahí es donde nosotros vemos, ¿verdad? El poder tan grande de nuestro Dios, ¿verdad? El mismo que, como usted dijo, hermano, levantó a Lázaro de la tumba, ¿verdad? El mismo que resucitó a esta niña y es ese mismo quien a veces nosotros pensamos de que cuando no sabemos, ¿verdad? El problema que cada quien está pasando, pero a veces pensamos que no tiene solución porque confiamos en nuestras propias fuerzas. Pero cuando ponemos todo en manos de Dios, debemos tener la confianza, la plenitud, la convicción Amén. de que Dios es un Dios de poder y que nada es imposible para Él. Amén. Amén. Así es. Sí, ¿qué tal si seguimos? Dice de que... Amén, hermano. Creo que hay una pregunta. No hay pregunta, pero sí hemos estado hablando, bueno, ustedes han estado hablando sobre, en cierta forma, ¿no? Cómo nuestros temperamentos nos traicionan, nos atacan, en fin, ¿verdad? Pero lo maravilloso también, ¿verdad? Y ustedes lo estaban mencionando, es cuando dejamos que estos temperamentos también Dios los use, ¿verdad? En la parte que ahorita está en mi temperamento personal al servicio de Dios. Y podemos ver los grandes líderes, ¿no? Un colérico, ¿no? La mayor parte de los coléricos son líderes, ¿no? Porque son personas determinadas, personas que lo que se proponen lo hacen, ¿verdad? Como leíamos y lo que está en el cuadro, ¿no? Que estaba ahí. Pero una de las cosas que me llama mucho a mí es, hablando, ¿verdad? Y hemos mencionado bastante a Pablo, ¿no? Lo determinado que era, ¿no? En el momento en que él entrega su vida a Dios, tiene un encuentro con Jesús, ¿verdad? Podemos ver el cambio rotundo que hay en su vida, que después de él perseguir y matar a los cristianos, su temperamento puesto ya en las manos de Dios, ahora es un hombre que ya no mata cristianos, sino que más bien es un hombre que persigue hombres
pero para traerlos a Cristo. Y yo pienso que es ahí donde también nosotros necesitamos reenfocar también aquellas cosas que Dios ha depositado en nosotros, ¿verdad? Lo que Él ha creado en nosotros, un sanguíneo que es amistoso, ¿verdad? ¿Cuántas personas necesitan una palabra, ¿no? Una persona que puede venir, hey, hola, porque tal vez al melancólico o el flemático tal vez son más retraídos, ¿no? Y no van a ir donde esa persona y le van a decir hola, ¿no? Entonces, podemos ver y tal vez hacernos la pregunta, ¿no? A aquellos que nos escuchan, a aquellos que están viendo en este momento, ok, ¿cómo Dios puede usar mi temperamento? ¿Cómo puedo yo poner al servicio de Dios? O los hermanos que nos están escuchando, ¿no? Podemos ver aquí los diferentes temperamentos en la mesa, ¿no? El hermano Pinzón. Sí, se notan, hermano. Entonces, pero lo bello, ¿no? Podemos reenfocarnos y que podamos tener esto en nuestra mente. Amén. ¿Verdad? Que cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios, realmente, ¿verdad? Y somos sinceros y honestos, Dios va a hacer algo, ¿verdad? No podemos quedarnos ahí pensando, ¿por qué Dios no está haciendo algo? ¿Por qué Dios no ha trabajado? No, es porque nosotros no hemos depositado eso en las manos de Dios. Entonces solamente quiero poner eso ahí, ¿no? Para que las personas puedan saber de que sí hay algo maravilloso que Dios puede hacer. Y curiosamente, de eso iba a comentar ahorita, pastor, que dice, ¿verdad? Iba a leer lo que dice el subtítulo, donde dice, mi temperamento personal al servicio de Dios. Y dice, ¿cómo puedo someter mi temperamento personal en las manos de Dios, ¿verdad? O al servicio de Dios. Y escribí acá unas 3 respuestas al respecto, ¿verdad? Y dice, número 1, dice, reconociendo las áreas de mi vida que necesitan cambiar. Dice, para poderme dejar guiar por el Espíritu Santo. Claro. Con libertad. Yo creo que es muy importante eso, ¿verdad? El que nosotros podamos reconocer en qué áreas estamos mal, qué áreas son las que tenemos que mejorar para prestar atención a la voz del Espíritu Santo cuando nos dice, esto está mal, ¿verdad? Esto hay que cambiar en Ya tu no vida. podemos ser de las personas que decimos, así soy yo y punto. No soy monedita de ¿Verdad? oro A para mí caerle nadie a me va a todos. cambiar. Ajá. Y esas actitudes, hermanos, lo que nos hace es ponernos un trozo prácticamente para no avanzar. Lo que está diciendo el hermano, cuando nosotros no reconocemos que tenemos un problema, entonces Estamos atorados. el problema mayor es que no lo reconocemos. Tenemos muchos problemas, pero el problema mayor es no reconocerlo. Y cuando nosotros no reconocemos un problema, entonces no tenemos realmente la capacidad de poder solucionar nuestras situaciones. Y Pablo nos pone un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra meta? ¿A quién tenemos que imitar, verdad? En Filipenses 3, capítulo 12 al 14, ¿verdad? Parece que habla de la estatura del varón perfecto, no recuerdo muy bien, pero cuando dice, no pretendo haberlo alcanzado todo. Exacto. Filipenses 3, ¿verdad? Sí. Si lo buscamos y lo podemos leer rápidamente. 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Así es. O sea, olvidando lo que está atrás, ¿verdad? Exacto, el apóstol Pablo ni siquiera está diciendo si es bueno o es malo. ¿Sí me entiende? El apóstol Pablo dice, olvidando todo. Aún las cosas buenas que nosotros creemos haber hecho allá, ayer o antier, olvidemos eso. Nosotros no podemos como creyentes vivir del recuerdo. Nosotros vamos a ir hacia adelante, haciendo hoy lo que nos pertenece que hacer. Y proponiendo, si Dios nos da vida el día de mañana, también proponernos hacer algo que vaya en beneficio de los demás. Claro. Y él dice, olvidando todo lo que queda atrás. No Así está es. especificando si es bueno o es malo. Obviamente, mejor si olvidamos lo que queda atrás en el sentido de que ya no lo practiquemos. Sí. Pero en muchas ocasiones, a veces Dios nos manda que recordemos. Él se los hace ver al pueblo de Israel. Le dice, acuérdense de dónde yo los saqué. ¿Verdad? Igualmente, el Señor siempre pone en nuestro corazón, acuérdate de qué De lo más vil. te saqué. De lo más Hoy en la vil. oración estábamos hablando de eso, y yo entendía a aquella persona que tiene un problema del vicio del alcohol, porque de ahí me sacó Dios. Me sacó de tantas otras cosas. Y decíamos que el Señor no ha pagado conforme a mi pecado, si no yo no estuviera aquí.
Y ustedes dieran gracias por no estar, por supuesto. Yo más bien diría, hermano, que el apóstol Pablo está hablando de ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, olvidando todo, ¿verdad? Todo lo pasado. Entonces vemos aquí nuevamente una acción, ¿sí? El hermano apóstol Pablo se está moviendo de un punto, vamos a decir un punto A punto B. Dice, aún no pretendo haber llegado, está en el trayecto. Claro. Pero es una acción, ¿sí? Es una acción. Es una acción constante, Exacto. pero va hacia adelante. Hacia adelante, olvidando. Entonces, dejando atrás. ¿Qué vamos dejando atrás? Vamos dejando nuestro testimonio del pasado, del mal testimonio que dábamos, ¿verdad? Claro. Y nos vamos hacia la meta, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Y también, ¿verdad? Como respuesta número 2 escribí, dice, sometiéndome al liderazgo de mi congregación. Estamos hablando de poner nuestro temperamento personal al servicio de Dios, claro, ¿verdad? Y entonces dice que una de esas formas también es sometiéndome al liderazgo de mi congregación. Claro. Si es que está habiendo una verdadera conversión en mi vida. Se va a notar mediante la actitud y la madurez espiritual que voy obteniendo día a día. Lo que estábamos leyendo ahorita, ¿verdad? Olvidando todo lo de atrás, siguiendo hacia adelante, avanzando cada día. Como lo dijo usted, hermano, dijo, un bebé no nace caminando. Un bebé se va a caer muchas veces hasta que llega al punto de que fortalece sus músculos, piernas, ¿verdad? Sus piernas. ¿Okay? Y la número 3 dice, sirviendo en mi congregación en algún ministerio. Yo creo que también es lo que usted estaba diciendo, pastor, de que tenemos talentos, ¿verdad? Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos y cada quien mediante su tipo de temperamento también le ayuda a poder desarrollar esos talentos de mejor manera. Claro. Como los hermanos que son alegres, como decía el pastor, a lo mejor son buenos para la música. O apoyar a aquellos que están lentos también, ¿verdad? Amén. Amén. Y los hermanos que son melancólicos o flemáticos, ¿verdad? También a lo mejor son buenos para dar un consejo, para ser la persona esa seria, la que necesita a alguien que necesita ser escuchado, ¿verdad? Dígame, pastor. Algo más que también no podemos obviar como creyentes, ¿verdad? Podemos ver un crisol, un arco iris de temperamentos, ¿no? Y algo que necesitamos saber es que Dios ha permitido esto y Dios nos hizo. Él es el creador, ¿verdad? Nos hizo diferentes. Únicos. Amén. Aún nuestro ADN es diferente. Uh-huh. Entonces necesitamos entender, ¿verdad? El Señor Jesús nos dio un ejemplo maravilloso, ¿no? Que Él lidió con tantos temperamentos, ¿no? Todos diferentes, todos con un pensamiento, una familia, venían diferentes, unos fueron pescadores, ¿verdad? Y el Señor tuvo que lidiar con todos ellos. Ahora, ¿qué podemos nosotros ver, verdad? Cuando dentro de la comunidad, de la iglesia, ¿no? O nuestras familias, ¿no? Que cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista de Dios, podemos ver que esto va a ser de una bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque si todos fuéramos coléricos, o todos fuéramos sanguíneos, o todos fuéramos melancólicos, ¿no? Pero el Señor Jesús nos muestra que todo es para bendición. Entonces, cuando nosotros vemos estos temperamentos y nos encontramos con todas estas diferentes personas, nos ayuda a nosotros. ¿Por qué? Porque podemos crecer, podemos madurar. Porque muchas veces, por ejemplo, para mí como colérico, a veces el que no se mueve, y si no te mueves te quedas. Uh-huh. Pero a veces tengo que ser paciente porque... Si no ayudas, no estorbes. Más ayuda que no estorba, dice, ¿verdad? Pero eso es el mundo. Pero Dios, ¿cómo nos llama a nosotros? ¿Cuán paciente Él es por nosotros? Entonces, ahí es donde nosotros aún podemos ver que nuestro temperamento es de bendición. Y puede ser de bendición para otros también. ¿Por qué? Porque cuando los combinamos, nos balanceamos todos, ¿verdad? Y eso es lo maravilloso también cuando dejamos que el Espíritu de Dios controle eso. Esa es la clave de todo esto, ¿no? Amén, amén. Ya se nos está cortando el tiempo, hermano. Si podemos leer la segunda parte de la tercera parte, donde dice, debemos confiar en Dios. Si nos ayuda, hermano Arnulfo. Ya es en la segunda parte de la tercera, que sería... ¿Dónde está la clase? La 14. Segunda. Aquí.
A ver. Sería aquí. La tercera. Sí, parte, aquí ¿dónde es. está? Aquí Ok, sí, ok. Debemos confiar en que Dios desea usarnos para la gloria y la honra de su santo nombre. Él mismo crió a sus hijos con un temperamento diferente de otros para alcanzar a personas diferentes. No podemos decir que Él quiere que todos seamos iguales en cuanto al temperamento, pues Él mismo crió la variedad. Pero si el pecado ha usado nuestro temperamento para la maldad, debemos saber que Dios quiere sanarnos de esa atadura. Él desea que nuestro temperamento sea útil para su ministerio en la tierra. Nuestra parte es someternos en totalidad a la voz de guía del Espíritu Santo, nuestro consejero por excelencia, quien nos guiará a cada paso del camino. Y cuando fallemos en algún momento, Él nos ayudará a renovar las fuerzas y retomar el camino que Dios ha trazado. Amén. No podemos decir que Él quiere que todos seamos iguales en cuanto al temperamento. Es lo que estaba mencionando el pastor. Y es ahí si donde, pueden dar un comentario ya cortito, hermanos, sí, que ya vamos a terminar. y es allí, hermanos, donde no tenemos que hacer comparaciones, ¿verdad? Tanto en nuestra familia o en la iglesia. Va, este hermano, o marcar a los hermanos, que va este hermano y que va este, va, es diferente. Pues sí es diferente, pero no con la intención de dañar a nadie, sino siempre debe llevar uno la intención de animar a los demás. Amén. Hermano, último. Sí, lo maravilloso del Señor, y podemos verlo en las congregaciones, ¿verdad? De cómo el Señor unifica a las diferentes tipos de personas o personas sí con diferentes temperamentos, ¿verdad? Al momento de venir al Señor, al momento de venir a alabar, todos unánimes, o todos coordinados, o todos alabando un mismo Dios, que eso es lo hermoso que hace el Señor, En ¿verdad? sintonía. Sí, hermano, hermoso. Ok. Hermanos, para concluir, quiero nomás leer esto y al final vamos a leer 2 de Timoteo 2, 20, 21. Si Ya lo lo pueden tengo. tener listo, por Sí, favor. aquí está. Y dice, recordemos que al igual que los grandes personajes de la Biblia, también cada uno de nosotros somos seres únicos, como dijo el pastor, con nuestra propia esencia. El deseo de Dios es que cada quien conservemos esa esencia y la explotemos por las vías correctas, por medio del Espíritu Santo, como dijimos, ¿verdad? Nuestro servicio es una decisión basada en nuestro corazón. Algunos seremos los que traeremos la alegría, ¿verdad? Como el rey David. Otros el impulso, como dijo el hermano, al apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ¿verdad? Otros el orden, como Moisés. Y otros el cariño, como el apóstol Juan el amado, ¿verdad? Pero en resumen, lo que Dios quiere de nosotros es que nos dejemos transformar, ¿verdad? Que nos dejemos transformar nuestro temperamento por el poder de su Espíritu. Recordemos que no hay nada imposible para Dios. Amén. Así de que si ¿Y en ese tenemos grupo no hay otros en desorden? No. en desorden, No. Para poderlos ayudar. ¿verdad? Estamos hablando que pueden estar en desorden para poderlos ayudar. Así de que yo creo que si tendríamos que hacer una oración, hermanos, con respecto al temperamento, nuestra oración debería ser más o menos así. Y deberíamos de orar y decir, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, pon amor. Donde haya ofensa, pon perdón. Donde haya duda, pon fe. Donde hay desesperanza, esperanza. Donde hay tinieblas, pon luz. Donde hay tristeza, alegría. Oh divino Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque dando se recibe, perdonando se es perdonado, y muriendo a sí mismo se nace a la vida eterna. Es como vivimos. Amén. Sí. Así de que concluimos leyendo 2 de Timoteo 2:20. Y las preguntas no va a tomar ningún tiempo. Ahorita cuando lo termine eso, las hacemos rapidito. Muy bien. ¿Está bien? Segunda de Timoteo 2:20. ¿Lo tiene usted, hermano? Sí, yo lo tengo. Póngale algo. Entonces dice así, 2 Timoteo 2:20, dice, ¿20 o 21? 2:20. 2:20 y 21. Ok, dice, pero en una casa grande no se No solamente. lamenta. No solamente. Ah, ¿quiere leer usted, hermano? léalo, por favor. ¿Lo tiene, hermano? No, hermano. No, léalo. Léalo, hermano. Dice, pero en una casa grande
no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. No sé si tiene algún comentario al respecto o le doy yo algo ¿Sobre rapidito. esto? Sí. Bueno, yo creo que usted lo tiene. Bueno, de lo que se refiere, ¿verdad? De Sí. que en una casa dice, vamos a encontrar utensilios de diferentes, Claro, diferentes materiales para diferentes usos, ¿verdad? Y que algunos son usados para cosas buenas, otras para cosas malas, dice, pero cuando todos hemos venido a ser limpiados, es lo que estábamos hablando de los temperamentos. Todos los temperamentos son diferentes. Unas personas son alegres, otros son tristes, otros son melancólicos. Pero son útiles. Pero son útiles, amén. Y entonces dice que las 4 cosas, ¿verdad?, de las que habla, dice que es para honra, para santificación, para ser útil y para estar dispuestos para toda buena obra. Así es. Amén. Así de que si no hay nada más que decir, hacemos las preguntas y damos Sí, por claro, concluida la clase. claro. Amén. Entonces, en la segunda parte de la clase, lo que los hermanos vieron la semana pasada, ahí encontramos 2 preguntas, hermano, y dice, ¿cómo era el temperamento de Pablo antes de conocer a Dios personalmente? Rapidito, ¿quién la quiere contestar? ¿Cómo era Pablo? ¿Cómo era el temperamento del apóstol Pablo antes de conocer a Dios personalmente? Según Hechos 26, 9 al 11. Él era un hombre impulsivo y el temperamento tendría que ser colérico, ¿verdad? Amén. Dice la otra, dice, ¿cómo era el temperamento de Pablo después de conocer a Dios personalmente? Podría tener un poquito de flemático y un poquito de melancólico, tal vez, ¿verdad? No, pues el temperamento era el mismo, el carácter fue el que cambió. Pero dice Sí. de que fue controlado de ser perseguidor, dice, pasó a ser perseguido, ¿verdad? Entonces, perseguido creo que esa es la clave ahí, ¿verdad? De que antes a él a perseguir a los cristianos, después él pasó, o sea que se sometió su temperamento al Espíritu Santo y fue transformado, ¿verdad? Maravilloso. Ok, aquí en la tercera parte dice, marque con una X cuál temperamento es el más parecido al suyo. Y aquí vienen las preguntas. ¿Es un temperamento muy fuerte, dado a la inflexibilidad y a la ira? Ese sería un temperamento. El segundo dice, ¿tiene usted un temperamento demasiado dócil, casi sin poder tomar una decisión propia, sin influencia de los demás? Ese sería otro tipo de temperamento. Y el tercero dice, ¿es su temperamento muy influenciado por las emociones, sobre todo la tristeza y el pesimismo? Y el último dice, ¿puede consultar con personas que le conocen? Dios puede usar las palabras de nuestros familiares, amigos y miembros de la iglesia para poder vernos reflejados en el espejo. ¿Qué cambios siente usted que Dios desea hacer en cuanto a su temperamento? Y esas son las preguntas. Yo marqué con una X el que me corresponde a mí, ¿verdad? ¿Me lo podría decir, por favor? Bueno, yo creo que el que más influye en mí es el colérico. Entonces Soy medio enojón a veces. tiene que sí. hacerme un poquito para atrás, hermano. Ahorita es medio enojón, pero antes era enojón y medio. Por lo menos ya le bajó uno, ¿verdad? Una Ya rayita. Una rayita. Debería, ¿verdad? Si el Espíritu Santo está en nosotros, deberíamos de someter nuestro temperamento a que sea controlado por el Espíritu Santo. Sí, yo creo que tenemos algo en común con el hermano. Sí, yo también me había puesto en esa casilla. Tengo también otro problema, soy muy analítico. Y eso a veces va en contra de cualquier persona, ser el extremo de lo analítico. Y entonces, yo creo que lo que tenemos que tener, hermanos, amigos, hermanos que nos ven, es realmente un balance en todas las cosas, ¿verdad? Que nosotros podamos identificar dónde estamos y poder tener un balance para que realmente no dejemos de ni hagamos algo en contra de. No sé si me entendieron, pero después se los explico. El caso es de que nosotros podamos
ser dóciles al llamado de Dios a través de su Espíritu Santo para que nosotros podamos realmente entender y saber que tenemos muchas cosas que mejorar. Pablo nos dejó una vara muy alta, realmente, y él dijo, sed imitadores de mí. Pero lo hermoso y lo glorioso es de que él era un hombre que tenía, pues... deseos carnales. Exacto. Luchas. Pero hubo un cambio en él. Y así como hubo un cambio en él lo dice, y lo tocamos, 2 Corintios 5, 17. De modo que el que está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Sí, nuevas. Sí se puede. Sí se puede cuando nosotros queremos, porque Dios ha puesto no solo el querer, dice, en nuestra vida, sino que también el hacer. Así que adelante, hermanos, estamos por terminar. Doy mi punto de vista final y invitación para que usted realmente y yo podamos rendir nuestra vida al Señor y de esa manera darle lugar al Espíritu Santo para que Él vaya trabajando en nuestra vida en las áreas que todavía podemos o batallamos y podemos mejorar. Amén. Gracias, hermanos, por habernos acompañado. Gracias, hermanos. Hermano Rodrigo, hermano Arnulfo, hermanos acá. Muchas gracias por habernos acompañado en este estudio. Y vamos a despedirnos con una oración. Bendito y buen Dios que estás en el cielo, Señor. Sí, te damos gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos diste, Señor, de estar aquí, Señor, el poder aprender, Señor, acerca de tu palabra. Señor, queremos, Padre Celestial, someternos a tu voluntad, Señor, someternos, Padre Celestial, a que tú guíes nuestras vidas, Señor, que puedas, Señor, moldearnos, Padre, que moldees nuestro temperamento, Padre Celestial, que mediante ese crecimiento espiritual que tenemos día a día, Señor, meditando en tu palabra, buscándote, Señor, en oración, Padre Celestial, podamos, Señor, ir dosificando, Señor, ese temperamento, Amén. Padre bendito. Sí, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, Así que cuando vengan, Señor, las circunstancias, las cuales nos ponen a prueba, Señor, ese temperamento, Señor, que podamos, Señor, poner ese freno, Padre Celestial, mediante tu Espíritu Santo, Señor, Amén. Para poder, Señor, controlar, Señor, esas situaciones que podrían traer consecuencias a Amén. Nuestras vidas. Así es. Señor, te pedimos que bendigas a mis hermanos, que bendigas a los que estuvieron, Señor, conectados a esta plataforma, Señor, a este estudio, que los bendigas grandemente, Señor, que pongas en sus corazones, Señor, el deseo de seguir aprendiendo acerca de ti, que pongas también, Señor, en nuestros corazones, Señor, ese deseo, Padre bendito, de buscarte cada día más, Señor, de poder crecer, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Sí, Padre. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser de bendición, sí, Señor. Gracias te damos por mis hermanos. Gracias, Señor, te damos en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les invitamos, hermanos, que mañana nos puedan acompañar a nuestro servicio a las 8 de la mañana aquí en la iglesia. Estamos siguiendo todos los protocolos, hermanos. No tengan miedo. Estamos guardando el distanciamiento social, estamos usando mascarillas, estamos tomando temperatura y les esperamos mañana, hermanos. Pues si pudieran acompañarnos sería de mucha bendición. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.